Mi corazón está lleno esta noche. Salí de la casa esta mañana temprano, allá en Estados Unidos, Chicago, a las 4 de la mañana. Y el tiempo entero he estado orando, pidiéndole a Dios que me muestre que Él quisiera que yo comparta con ustedes. Le agradezco que está aquí usted esta noche. No tomo en vano su tiempo, su energía, su intención de estar aquí. Y es un deseo para mí poder predicar. Como mencionó el pastor, Dios me ha llamado al ministerio de un evangelista. Como compartí con usted cuando estuve aquí en junio, el ministerio de un evangelista es simple, es compartir el evangelio de Cristo. Hay mucho trabajo que hacer en la iglesia local. Algunos tocan instrumentos como aquí hicieron tan bello esta noche, algunos cantan, algunos se ocupan en la administración de la iglesia, algunos se ocupan en enseñar la palabra, en la edificación del cuerpo de Cristo. Pero Dios nos da en el libro de Hechos que hubo un varón que se llamaba Felipe. Y él fue llamado a ser un evangelista. Es el único evangelista que nos da la palabra de Dios. Mediante Efesios 4:11 sabemos y entendemos que hay muchos evangelistas. El griego usa una palabra plural. Y Dios ha dado este don, este regalo a la iglesia local. Pero el trabajo y la obra de un evangelista es predicar el evangelio de Jesucristo. Es el brazo y la herramienta y el don que le ha dado Dios a la iglesia local para que no nos olvidemos de nuestra obra principal en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra comunidad. El evangelio de Cristo, hermanos míos, tiene solución para cualquier problema. La cruz de Cristo y la obra que hizo Cruz en el Monte Calvario, como cantamos hace unos momentos, esa obra que hizo Cristo, ese poder del evangelio, puede cambiar la vida de cualquier ser humano. Y Dios usa ese poder, esa dinamita del evangelio para hacer un cambio en nuestras vidas. Y en Mateo 27 tenemos la historia de la cruz de Cristo. Y esta noche mi corazón está lleno, como le dije, porque esta mañana mientras estudiaba y pensaba en qué predicar, mi mente y el Espíritu Santo me estaba ardiendo el corazón y me estaba guiando a el tema de la cruz de Cristo. Es un tema que no es solamente, ¿verdad?, amable, o no es un tema que solamente que todo es de felicidad. Es un tema que Cristo sufrió mucho para que usted y yo tengamos la salvación que tenemos. Y es yo creo imposible para un cristiano lleno del Espíritu Santo estudiar la historia de la cruz de Cristo y no tener un corazón lleno de agradecimiento por lo que hizo Cristo por nosotros. Si usted está aquí visitándonos esta noche, o si usted está aquí hace tiempo y usted está pensando en los himnos y en la canción y todo lo que sucedió, todo esto estamos haciendo esta noche por el tema de la cruz de Cristo, de la obra que hizo Cristo en esa cruz. Veamos por favor en Mateo 27, por favor. Mateo capítulo 27. Y quiero, hermanos, que leamos. Vamos a empezar en el versículo número 1. Y hermano, hoy vamos a leer y vamos a ver mucha Biblia, ¿ok? Yo soy un predicador joven, hermanos. No tengo mucha sabiduría, un poco de inteligencia. Pero sabe que no mucha experiencia, hermanos. Pero lo que sí tengo es la palabra de Dios. Y eso es lo que le voy a compartir esta noche. Y por favor sea paciente conmigo mientras vamos a usar nuestra Biblia y vamos a ver los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos libros, si usted es nuevo, está aquí o está viendo la Biblia, por favor, si hay alguien alrededor de usted que no tiene Biblia, por favor, hermano, ayúdenos que todos nos enfoquemos en la palabra de Dios, porque solamente la palabra de Dios puede traer el cambio y el ánimo y el avivamiento que necesitamos. Mateo 27, versículo 1. ¿Puede leer conmigo, por favor, el versículo número 1 y 2? Dice la Biblia: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador.
Piense conmigo, hermano, por favor. Y esta noche olvidemos de la música que tal vez hay afuera. Olvídese de cualquier cosa que está pensando usted ahora. Piense, hermano, conmigo lo que nos dice Mateo capítulo 27 aquí. Que cuando vino esa mañana, venida la mañana. Cuando yo estudié este capítulo, pensé en esta frase, venida la mañana. La palabra de Dios, cada frase, palabra, todo lo que pone Dios en su palabra es por una razón. Dios la puso ahí con un propósito. Venida la mañana. Qué mañana tan gloriosa, qué mañana tan pesada, qué mañana tan importante, la mañana que Cristo fue entregado. Aunque es una mañana que nosotros estudiamos y vemos que nuestro Salvador, dice la palabra que los sacerdotes y ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Piense eso conmigo. ¿Cómo estaría usted con un afán, verdad, un estrés, pensando que hay gente que están, hermano, hablando entre sí para matarlo a usted? Piense en eso, hermano. Después del versículo 2 nos dice que Cristo lo llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Aquí empieza la historia de la crucifixión de Cristo. Aquí empieza la historia de lo que pasó en ese monte Calvario. Aquí empieza, hermanos, la historia de donde usted y yo tenemos la salvación y vida eterna, hermanos. Y qué bendición que tenemos eso. Vea conmigo, por favor, el versículo 33. Vamos a ver el principio y vamos a ver el final de esta historia para la introducción del mensaje. Y nos vamos a enfocar en el medio del mensaje, en el medio de esa historia. Pero veamos el fin ahora. Dice el versículo 33 del capítulo 27 de Mateo. Léalo conmigo. Y cuando llegaron a un lugar que significa lugar, dice el versículo 35, cuando le hubieron ¿qué? Crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados ¿qué? Le guardaban allí. Vaya conmigo, hermano, por favor, esta noche en su mente y piense de esta imagen que nos da la palabra de Dios. Que los soldados estaban guardando a Cristo. Ya lo habían crucificado, dice la palabra de Dios. Él no lo podían reconocer a quién era. Todas las fotos o películas que usted ha visto de Cristo crucificado, hermano, eso no da nada en comparación a lo que hizo Cristo por nosotros. Las fotos de Cristo con sangre, una corona de espina y vemos un hombre ahí, hermano. No fue así, hermano. Lo que pasó Cristo, uno no lo podía reconocer a Él. Los golpes, hermanos, todo lo que Él sufrió por nosotros. Y vemos, hermanos, que mientras entendemos que la cruz de Cristo fue algo que podemos ver que tal vez penoso, pero fue algo glorioso para nuestra salvación. Todos hemos sido afectados por la obra de Jesucristo en la cruz. Oiga, hermanos, no estoy hablando solamente de un cristiano, pero todos hemos sido afectados por la obra de Jesucristo en la cruz. La raza humana vive basada en el calendario antes y después de Cristo. Vemos que aunque muchos lo nieguen o digan que son ateos, el poder de la obra que Cristo empezó en la cruz sigue para adelante. Mis queridos hermanos, no nos desanimemos en lo que Dios quiere hacer en nuestra familia y comunidad cuando no vemos un resultado que nosotros esperamos. No dude el poder de la cruz de Cristo. Si queremos un resultado o un amigo o un joven o alguien que queremos que cambie y no vemos ese resultado, no dude del poder de la cruz de Cristo. Dios obra y siempre tiene algo que hacer. Muchos dicen en este tiempo, le encanta hablar de 2 Timoteo, donde dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados en los tiempos postreros. Pero muchos se olvidan del versículo 14 que dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. El cristiano y el deber de la iglesia local, cuando vemos que los hombres malos se empeoran, ¿qué debemos de hacer? Seguir en lo que hemos aprendido, porque yo no sirvo a Dios con los ojos
mediante la comunidad o mi pastor o el diácono, yo sirvo a Dios y estoy en la iglesia mirando a Jesucristo, el que nunca falla, el que fue colgado en la cruz del Calvario, el que me dio la salvación, el que vive en mí, el gran yo soy. El poder del evangelio de la cruz de Cristo puede obrar hoy en nuestros corazones. Y por eso estoy aquí hoy, hermanos. Yo vine hoy saliendo de mi casa, levantando a las 3:30 de la mañana, yendo al aeropuerto, agarrando un avión, otro avión. Después pude venir, gracias a Dios pudimos agarrar un pollo con ¿cómo que se dice? Ay, hermano, ese pollo dominicano no se encuentra ahí en Estados Unidos. Pero segundamente vine por ese pollo. Primeramente, hermano, porque yo creo con todo mi corazón que el evangelio de Cristo puede obrar hoy en nuestro corazón. Hermano, no se equivoque pensando que el evangelio solamente fue algo para su vida cuando usted empezó la vida cristiana. El poder del evangelio en la vida de un creyente no solamente es para poder entender que yo necesito salvación en Cristo. Es para ahora entender que este poder que me cambia, esta buena noticia del evangelio, del reino, ahora me cambia a mí a la imagen de Cristo. Para que igualmente como Él sirvió al Padre, ahora yo haga una diferencia. Cristo dijo, mayor obras que yo. ¿Lo dijo, sí o no, hermanos? Y muchas veces yo veo a cristianos que es como que piensan que hay mucho pecado y nadie quiere escuchar. No, hermanos míos, el poder de la cruz de Cristo puede seguir obrando hoy. Ningún ser humano va a escuchar un mensaje más importante que el mensaje de la obra de Jesucristo en la cruz. Por favor, óigame, hermano, ningún ser humano, usted nunca en su vida va a escuchar un mensaje más importante que el mensaje de esta noche de la cruz de Cristo. Por favor, deme su atención mientras vemos en la palabra de Dios la exposición de este glorioso mensaje y la historia de la cruz de Cristo. Tu respuesta al mensaje, por favor escuche esto, hermano. Tu respuesta al mensaje, amigo mío, de la cruz de Cristo va a determinar tu eternidad. Tu respuesta a este mensaje va a determinar tu eternidad en el cielo o en el infierno. Sabe que cuando yo hablo con alguien hace una semana estuve hablándole a un hombre y que él no pensaba que gente iba a ir al infierno, no pensaba esto y no pensaba aquello. Yo le dije, mira, amigo mío, la palabra de Dios, Cristo predicó más del infierno que él habló del cielo. Cristo habló más del infierno que habló del cielo. Porque Él quería advertir a las personas que no vayan a ese lugar. A un lugar donde hay fuego, pero la Biblia dice que hay oscuridad. Cuando usted ha entrado a un cuarto oscuro y ha prendido un fósforo y no hay luz, siempre va a haber luz en la oscuridad si hay fuego. O un poco de luz. Pero en el infierno, hermanos, hay fuego y no hay luz. Es un lugar preparado por Dios para el diablo y sus ángeles. Por Lucifer cuando se rebeló contra Dios. Y en el momento que usted y yo decidimos, hermanos, apacentar, hermanos, o decidimos no escuchar o evadir el llamado del evangelio, nos vamos a encontrar un día en ese lago de fuego, hermanos. ¿Qué dice usted, hermano Caleb? Que yo voy a ir al infierno. Hermano, si Cristo obró, ya hizo la obra, como vamos a ver, para que nosotros tengamos salvación. Pero si usted decide evadir o rechazar o no escuchar el mensaje de esta noche, muchos estarán en un lago que arde con fuego y azufre, porque decidieron no escuchar el mensaje de la cruz de Cristo. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que en esta cruz vamos a poder recibir la vida eterna. Nuestra vida aquí en la tierra es corta. Dijo el rey David, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. La palabra hebrea que usó David cuando dijo término corto fue tepak. Usada esta palabra solamente 4 veces, por favor escúcheme, 4 veces usada solamente en las Sagradas Escrituras. Esta palabra hebrea tepak dice, la palabra quiere decir la palma de la mano.
Esta palabra se usaba en ese tiempo para medir algo de la anchura de la palma de la mano. Piense conmigo, hermanos, que el salmista David dijo aquí: hazme saber, Jehová, mi fin. He aquí, diste a mis días tepac. Término corto. ¿Sabe qué significa esto? Dijo David, piense conmigo, hermano, aquí está la palma de mi mano. Ven mi mano aquí, hermanos. Si yo dibujo un punto, hermanos, y veo que la palma de mi mano es de este tamaño, esta es nuestra vida. Esto fue lo que dijo David. Me has dado vida como tepac, como la palma de mi mano. ¿Sabe qué es la eternidad, hermanos? Sígame acá. Si esta es tu vida, 60, 70, 80 años, la eternidad es esta línea. ¿Listos? Hermanos, si mi vida está aquí 60, 70 años, a 80 si Dios me permite, tepac, la palma de mi mano, todo solamente este tiempo y la eternidad. Si puede imaginarse usted de yo correr por Herrera entero, a cada barrio, a cada casa, formando una línea, dibujando una línea, esa es la eternidad. No nos debemos entonces enfocar en este tiempo tan pequeño de acá, cuando tenemos toda la eternidad, hermanos, para vivir. Y lo que usted haga con el mensaje de la cruz de Cristo determina, hermanos, tu eternidad. ¿Por qué estoy tomando tiempo para explicar la eternidad? Porque Dios, mi Salvador, mi Jesucristo, está, hermanos, en el cielo preparando un lugar para mí. Por tiempo no va a ir que usted vaya allá, hermanos, pero dice Cristo: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en quién, en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo va a regresar. Y lo que usted haga con el mensaje de la cruz de Cristo va a determinar tu eternidad. A cada persona que puede escuchar mi voz, lo que usted haga con el mensaje de la cruz de Cristo es importante. A cada persona que nos visita hoy, lo que usted haga con este mensaje, otra vez, determina el cielo o el infierno. Eso es muy importante. Cada creyente hijo de Dios que ya ha aceptado por fe a Cristo, lo que usted haga con el mensaje de la cruz de Cristo determinará sus galardones en el reino de Dios. Muchos amigos me han preguntado a mí: Caleb, ¿por qué paraste de tener el negocio? ¿Por qué paraste de seguir trabajando? ¿Y por qué paraste en la compañía como te iba bien? Y yo lo que le digo es: porque estoy trabajando para el reino de Dios. ¿Sabe? Yo no quiero trabajar por los 60, 80 años aquí en la tierra. Yo quiero dar mi vida, cada minuto de mi vida, tratando de seguir haciendo mis responsabilidades en la tierra, proveer para la familia. Yo entiendo que eso todos tenemos que hacerlo, pero cada minuto de mi vida yo quiero dar al evangelio. No solamente un evangelista hace eso, cada creyente ha sido llamado a dar el evangelio de Cristo. Cada creyente. Hay mucho que uno puede aprender en la historia de la cruz. Pero hoy, hermano, Dios quiere que nos enfoquemos en la respuesta de 3 personas que estuvieron presentes en este día tan importante. Nos vamos a enfocar, hermanos, en 3 personas. Por favor, escúchenme y ya vamos a acabar pronto, hermanos. Cada persona aquí terminará su vida siendo parte de uno de estas 3 personas. Cada persona en esta habitación va a terminar su vida siendo una de estas 3 personas. Y vamos a ver qué nos dice la historia de la cruz de Cristo. Por favor, denme su atención mientras estudiamos las Sagradas Escrituras esta noche. Y vamos a dejar que Dios nos hable. En Mateo 27 vemos la primera persona. Vimos, hermanos, que Cristo estaba tomando consejo contra él para matarle. Vimos que en el versículo 2 de Mateo 27, y le llevaron, ¿qué, hermanos? Atado. Piense a Cristo, por favor, ahora. Piénselo. Él está atado. No contra su voluntad, no en su voluntad, contra su voluntad. Hermanos, a él lo están atando y llevándolo.
Y mire la primera persona que vemos en la historia de la cruz de Cristo. El versículo 3. Entonces Judas, el que le había que entregado, viendo que era condenado, devolvió que, hermanos, arrepentido. Veamos Mateo 27, versículo 3. Todos juntos, por favor. Mateo 27, versículo 3 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Judas representa cada persona que conoce de Cristo, ha oído su mensaje y ha estado con Él, pero no le ha aceptado con fe genuina. Sabe que en nuestra iglesia, hermano, hay cristianos, y tal vez no dudo decir hasta esta noche que usted tal vez está como yo cuando tenía 12 años. Sabe que yo crecí en la iglesia. Nací en un hogar de un pastor. Y doy gracias a Dios que Dios en su voluntad hizo eso en mi vida. Pero sabe que a la edad de 5 o 6 años, mi mamá le estaba explicando a mi hermana una historia. Y yo me acerqué a escuchar y escuché a mi mamá hablarle a mi hermana Liliana de Cristo. Y estaba con los colores explicándole que nuestro corazón es negro como el pecado. Y le explicó a mi hermana Liliana con el color rojo que la sangre de Cristo lava mi pecado. Y después le explicó que el color blanco, que ella puede ser perdonada de ese pecado y aceptar a Cristo. Y mi hermana aceptó a Cristo ese día. Y yo a la edad de 5 y 6 años hice una oración. Escuché a mi mamá y dije: bueno, yo quiero hacer eso también. Y yo hice una oración con el testimonio de aceptar a Cristo en mi corazón como mi Salvador. Pero sabe que mientras yo crecí, hermanos, a la edad de 12 años, fui a la escuela y me acuerdo ese día el Espíritu Santo empezó a trabajar en mi corazón a la edad de 12 años. El Espíritu Santo, cuando uno dice el Espíritu Santo trabajando en nuestro corazón, acuérdense, el corazón no es ese músculo detrás en el pecho. Nosotros, cuando la Biblia dice corazón, está hablando de tus sentimientos, tus pensamientos, tus deseos. Y algo estaba en mi corazón turbándome, no estaba quieto yo. Y mi profesor empezó a hablar acerca de la salvación y él dijo: muchos de ustedes están en una escuela cristiana, muchos de ustedes van a la iglesia cristiana, tu papá es cristiano, tu mamá es cristiana, pero dijo: muchos de ustedes jóvenes y muchachos no han realmente con fe genuina aceptado a Jesucristo. Y después él dijo: tal vez tú aceptaste a Cristo por el testimonio de tu mamá y tu papá. Tal vez tú estás basando tu salvación en el testimonio de alguien más cuando tú eras un niño. Y Dios usó esa frase y mi corazón se inquietó y yo no sabía qué pensar. Yo dije: wow, yo sé que he dudado mi salvación. Yo sé que en ese momento me acuerdo tal vez de una memoria, no me acuerdo del día. Yo me acuerdo de una oración que hice, pero yo honestamente en mi corazón y viendo cómo estaba mi corazón de pecado, entendí en ese momento que yo a la edad de 6 años no era con fe genuina, tal vez era con buenas intenciones, pero a la edad de 12 años yo fui y hablé con mi papá y él me explicó el evangelio, él me explicó la historia de Cristo. Yo ya sabía esa historia, yo la había compartido con otros. Yo iba a ganar almas a la edad de 10, 11, 12 años con mi papá. Yo lo escuché tantas veces repartir este mensaje, pero en mi corazón yo nunca lo había aceptado con fe genuina. Yo nunca había aceptado que yo realmente era un pecador, que yo realmente necesitaba a Jesucristo. Y tal vez usted aquí esta noche se encuentra como yo me encontraba a la edad de 12 años, con duda de mi salvación. Yo no quiero que Cristo venga y que alguien en este cuarto no pueda verlo cara a cara con la confianza de ir al cielo, con la fe y la certitud que yo soy salvo. Judas con sus propios oídos escuchó el mensaje de Cristo. Judas con sus propios ojos vio cara a cara a nuestro Salvador. Judas con su propia boca le habló a Cristo.
Pero Judas con su propio corazón no aceptó a Cristo. Es muy importante ver que un arrepentimiento verdadero es necesario para ser salvo. Judas se arrepintió del mal que hizo, pero no aceptó la salvación de Cristo. Miren Mateo 27, versículo 3. Dice entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió ¿qué, hermanos? ¿Se arrepintió, sí o no? Pero dice la Biblia que él se arrepintió y dijo, yo he pecado entregando sangre inocente. Pero en su corazón no aceptó ese mensaje. Él no aceptó el perdón y la salvación de Cristo. Cristo dijo que le fuera más buena a ese hombre que no hubiera nacido, hablando de Judas. Pónganse a pensar en esa frase que dijo Cristo, hermanos. Que mejor le fuera a ese hombre no haber sido nacido, dijo Jesucristo. Yo espero que usted no sea esa persona. Puede ser que hay alguien que con mucho respeto y amor ha abierto su corazón al mensaje de Jesucristo, pero no han tomado el paso con fe genuina de aceptarlo. Vemos, hermanos, que no solamente Judas es la primera persona que vemos en esa historia, pero vean conmigo, por favor, hermanos, al Marcos. Vean conmigo, por favor, a Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. Encontramos la segunda persona en la historia de la crucifixión, en la historia de la cruz de Cristo. Vayan a Marcos capítulo 15, por favor. Dice la palabra en el versículo número 2. ¿Podemos leerlo todo junto? Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. Y los principales sacerdotes, dice la palabra de Dios, le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió. De modo que Pilato ¿qué? Se maravillaba. Vemos que Judas, hermanos, anduvo con el varón de la cruz, con Cristo. Judas anduvo con el varón de la cruz. Lo vio, pero no lo aceptó. Vemos que Pilato, hermanos, vean conmigo esta historia tan interesante de Pilato aquí. Dice la palabra que cuando Pilato le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él en el versículo 2 le dijo, tú lo dices. Cristo mirando le dijo a Pilato, tú lo dices. Mas Jesús ni aún, hermanos, después de Pilato preguntarle, dice, ¿nada respondes? Pilato se maravillaba. Dice en el versículo 10 del capítulo 15 de Marcos, vean conmigo el versículo 10. Vamos a leerlo todo junto, hermanos, por favor. Lean el versículo 9 y 10. Dice, y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Vemos que Pilato entendió que era por envidia que habían entregado a Cristo. Él estuvo delante de Cristo. Póngase a pensar, vaya a ese momento, Cristo atado después de haber sido, hermano, azotado y todo lo que le pasó delante de Pilato. Dice la palabra de Dios que Pilato entonces dijo, y él entendió que era por envidia, habían entregado y habían acusado a Cristo. Mire lo que dice el versículo 14. Pilato les decía, pues qué mal que ha hecho. Dice Pilato, ¿qué mal hizo Cristo? ¿Qué fue lo que él hizo? Pero ellos gritaban aún más que crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer ¿qué? Al pueblo, le soltó ¿a quién? A Barrabás. Vayan conmigo, hermanos, por favor, a Mateo 27, otra vez donde empezamos. Mateo 27, versículo 18. Todos, por favor, vayan conmigo a Mateo capítulo 27, versículo, vamos a leer el 17 y 18. Dice la palabra todo junto. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo?
porque sabía que por envidia le habían entregado. Miren el versículo 24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá quien vosotros. Vayan conmigo a Juan capítulo 19, por favor. Juan capítulo número 19. Vemos que Pilato, hermanos, aquí está delante de Cristo. Y miren las palabras que le habló Jesucristo a Pilato. Las palabras de nuestro Salvador Jesucristo a Pilato en la historia de la cruz de Cristo. Dice el versículo número 7, capítulo 19 de Juan, versículo 7. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Lean el 8 conmigo. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo... Piense conmigo, hermanos. Dice la Biblia que cuando Pilato oyó que Cristo se había dicho que era hijo de Dios, le dio miedo. Cuando Pilato entendió que este hombre que ya nos enseñó Mateo, que Pilato sabía que él era justo e inocente, ya Pilato sabía que por envidia lo habían entregado, le dio miedo cuando escuchó a los líderes religiosos de ese tiempo decir: ese hombre se llamó hijo de Dios. Y Cristo había dicho: yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cuando Pilato escuchó que él era el hijo de Dios, ¿qué pasó? Le dio miedo, porque él entendió quién era Cristo. Yo creo con todo mi corazón que Pilato entendió, la misma esposa de Pilato, que le dijo: no hagas nada con ese hombre. Yo he tenido sueños en la noche, le dijo la esposa de Pilato. Tantas voces, tanta presión en la vida de Pilato. Pero Pilato, hermanos, no escuchó la voz de la cruz. Vemos que Judas anduvo con el varón de la cruz. Pero nos enseña la palabra que Pilato no escuchó la voz de la cruz. Tal vez usted dice: ¿qué voz estás hablando? ¿Qué voz es la voz de la cruz? Míralo conmigo en el versículo 9 de Juan 19, versículo 9. Juan capítulo 19, versículo 9. Por favor, léalo todo junto. Dice: y entró otra voz en el pretorio y dijo a Jesús. Y mira lo que pasó. Jesús no respondió, pero mira lo que pasó en el versículo 10 del capítulo 19 de Juan. Todos juntos dice: entonces ay, qué palabras dijo Pilato a Cristo. Él mirando al mismo Dios encarnado, mirando a Jesús el Hijo de Dios, no sabiendo Pilato que le estaba hablando a su propio creador. Eso es como yo ir a mi mamá y decirle: tú no sabes, mami, que yo tengo autoridad para... Imagínense lo que me haría mi mamá si yo dijera eso, ¿verdad? Pilato mirando a Cristo le dijo: no sabes que yo tengo autoridad para crucificarte. El líder de ese tiempo en el gobierno le dijo al mismo Dios encarnado y sentado: yo tengo autoridad sobre ti. Y después Pilato escuchó la voz de la cruz, la voz de ese varón colgado en la cruz, la voz de nuestro Salvador. Y mira lo que dijo el versículo 11. Respondiendo Jesús: ninguna autoridad tendráis contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Él evadió la voz de la cruz. Pilato supo con quién estaba hablando. Le dio miedo. Supo que era un hombre justo. Su propia esposa le dijo: no hagas algo con ese hombre. Y después vemos, por tiempo no vamos a ir ahí, pero él lo mandó a Herodes, a otro líder. Y lo mandó vestido, sabiendo Pilato, hermanos, escúcheme aquí, por favor no me pierda. Sabiendo Pilato que Herodes estaba en enemistad contra él. Miren el capítulo 19 ahí mismo de Juan, el versículo, vamos a ver hasta el versículo 11, dice: ninguna autoridad tendráis contra mí. Cristo le dijo: tú no tienes autoridad contra mí. Y mira lo que hizo Pilato, hermanos, en Lucas 23. Vayan a la epístola ahí antes de Juan, al Evangelio de Lucas, capítulo 23. Al Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 6.
Cuando Cristo le dijo a Pilato, tú no tienes autoridad sobre mí. Mira lo que hizo Pilato. Capítulo 23, versículo 6. Me encanta esta historia aquí. Y dice, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en ¿dónde? Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna seña. El versículo 9 del capítulo 23 de Lucas dice, y le hacía muchas preguntas, véanlo conmigo hermanos, pero él nada que le respondió. Y estaban los principales, ¿quién? Otra vez vemos los líderes espirituales parando la obra de la cruz. Ellos pensaban que estaban parando la obra de Cristo, no sabiendo que ellos mismos estaban ayudándonos a ser salvos hoy. Y dice que los sacerdotes y los escribas acusando ¿con qué? Con gran vehemencia, hermano. Póngase a pensar usted esto, por favor. Póngase a pensar de nuestro Salvador Jesucristo, parado ahí atado, parado ahí después que lo habían golpeado. Líderes religiosos alrededor de él, acusándolo con gran vehemencia. Póngase a pensar, hermanos, el estrés. Póngase a pensar el dolor de Cristo. Póngase a pensar que el creador de Génesis, que dijo sea la luz, vio a su propia creación alrededor de él, acusándole, hermanos. Qué amor de Cristo. Qué amor que nos da Cristo. Por eso cuando alguien le trata mal a usted, déle una sonrisa. Cuando el tapón se pone estresante, hermanos, alaba a Dios. Porque nuestro Salvador, cuando era inocente, le golpeaban. Nuestro Salvador le cubrieron sus ojos y le golpeaban, le decían, adivina quién te pegó. Fue tratado con injusticia. Tal vez está usted aquí esta noche y la injusticia en tu vida, un dolor en tu vida. Alguien te ha hecho algo malo, alguien te ha hecho algo contra ti. Y ese dolor está parando el poder del evangelio en tu vida. Porque el discípulo de Cristo aprende a amar, no importa qué. No es yo amo si me siento bien. Es yo amo si obedezco a Dios. Por esto sabéis que son mis discípulos, que dijo Cristo, sí que amáis unos a los otros. Esa iglesia hace esto, ese varón hace aquello, ese cristiano, esa hermana, esto. Hermano, si améis los unos a los otros. Y el ejemplo de nosotros fue Cristo atado, le estaban golpeando. Herodes estaba contento de verlo porque quería ver señales. Entonces Herodes con sus soldados, el versículo 11 del capítulo 23 de Lucas. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron ¿qué? Amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban ¿qué? Enemistados entre sí. Pilato, sabiendo que él tenía una enemistad con Herodes, le mandó a Cristo. Trató de usar a nuestro Salvador como una pieza en su término político. Lo trató de usar a nuestro Salvador como algo en su carrera política para ayudarse con Herodes, no sabiendo que él estaba escuchando la voz de la cruz. Y Pilato evadió la voz de la cruz. Piense conmigo, por favor, qué honra y privilegio tuvo Pilato de escuchar la voz de nuestro Dios y Salvador. Y él todavía evadió esta voz. Dice la palabra de Dios que le crucificaron. Después que el pueblo le decía, crucifícalo, crucifícalo. Y Herodes dijo, pero no ha hecho nada. Perdón, Pilato dijo, no ha hecho nada malo. Todavía lo crucificó. Y la última persona que vemos, hermanos, en la historia de la cruz. Vimos número 1 a Judas, el que anduvo con el varón de la cruz. Vemos a Pilato, el que evadió la voz de la cruz. Y ahora vamos a ver en Mateo 27. Vaya conmigo, por favor, otra vez donde estábamos y vamos a acabar aquí. Mateo 27. Vaya conmigo, por favor, a Mateo 27. Dice la palabra de Dios en el versículo 35.
Mateo 27, versículo 35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí ¿qué? Sus vestidos. Dice la palabra de Dios en el versículo 38. Entonces ¿qué? Crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y ¿qué? Otro a la izquierda. Y los que pasaban ¿qué? Le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creemos en él. Los últimos 2 versículos, 43 y 44, dice: confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Y miren el versículo 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Vamos a terminar aquí, hermanos. Los ladrones que estaban del lado de Cristo. ¿Quién ha escuchado esa historia antes de los 2 ladrones al lado de Cristo crucificado? Todos hemos escuchado que un ladrón no lo aceptó y el otro ¿qué hizo? Sí, lo aceptó. Pero antes que pasó esta obra del ladrón aceptando y creyendo en Cristo, mira lo que ese ladrón que aceptó a Cristo hizo. Lo mismo le injuriaban también el ladrón o los ladrones. Y vemos que en el versículo 38 hay uno a la izquierda y uno a la derecha. La última persona que vemos es el ladrón. Él creyó en la victoria de la cruz. Él representa, este ladrón representa al ser humano más vil y pecador. El ladrón tomó parte en injuriar a Cristo. Puede ser que usted piense, hermanos, que por sus pecados y por lo que usted ha hecho y porque quién eres, que tú no puedes recibir a Cristo como tu Salvador. Pero te digo hoy, Romanos 5:8 dice que somos justificados. Somos hechos inocentes por la sangre de Cristo. Cristo murió en la cruz para salvarnos y para darnos vida eterna. Y la palabra de Dios dice que en este mismo lugar aquí, el ladrón le injuriaba. Pero pasó algo después que este ladrón vio a nuestro Salvador. Y aquí acabamos. Sí, hermanos, ayúdenme a orar. Dice aquí que en el capítulo 23, no vamos a ir allá, de Lucas, pero dice que aquí mismo en el ladrón se arrepintió. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y vemos toda la historia que conocemos. En el versículo 40 uno le reprendió. Pero hubo un tiempo que ese mismo ladrón injuriaba a Cristo. Pero él, después de ver a Cristo, dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Yo estoy tan contento para ese día que esa trompeta va a sonar. Yo estoy tan contento para ese día, hermanos, que la trompeta va a sonar, que Cristo va a aparecer en la nube y que nosotros como hijos de Dios, no como bautistas, no como católicos, no como testigos de Jehová, no como pentecostales, como hijos de Dios, vamos a ser arrebatados al cielo. Y vamos a tener eso por la obra de la cruz de Cristo. Te pregunto a ti, si hoy mismo, si esta noche suena la trompeta, ¿estás seguro sin ninguna duda alguna en tu corazón que vas a estar en el cielo con Cristo? Y si tú tienes una duda y tal vez eras como yo a la edad de 12 que dudaba y no sabía, Cristo puede salvarte. Dice la palabra en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dice ese versículo Juan 3:16 que todos los hemos escuchado. Le encanta poner en los carros, en las ventanas y en todos los lugares del país, que dice: porque de tal manera que amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida. Podemos tener vida eterna en Cristo Jesús. Todo lo que debemos de hacer es aceptarlo. Y si tú aquí esta noche dices: bueno, yo no sé si tengo vida eterna, yo no sé si Cristo viene esta misma noche, voy a estar en el infierno, en el cielo, te podemos enseñar esta noche. Y vamos a tomar un momento de oración, toda cabeza por favor inclinada, todo ojo cerrado.
Padre, obra en nuestros corazones. Todos orando, todos orando. Tal vez tú estás aquí y no sabes. Tú no sabes si vas a ir al cielo. Tal vez eres un cristiano como yo me encontraba dudando mi salvación. Nadie mirando, toda cabeza inclinada. El piano va a tocar, cada cabeza inclinada. Cada cabeza inclinada mientras el piano empieza a tocar. Todos orando. Tal vez tú estás aquí esta noche y no sabes si vas a ir al cielo. Tal vez no sabes tú si tu eternidad está en el infierno. No tienes que ir al infierno tú. Todo orando, toda cabeza inclinada. Oremos al Padre y le pidamos que obre en nuestro corazón. Tenemos unos varones aquí en la iglesia que pueden compartir contigo la palabra de Dios para enseñarte el mensaje de cómo tú puedes ir al cielo. La decisión más importante que tú vas a tomar en tu vida, la decisión más importante es de si tú conoces a Cristo como tu Salvador. Si usted está aquí esta noche, hermano, nadie mirando, toda cabeza inclinada. Si usted está aquí esta noche y usted dice, yo sé con certeza que yo voy a ir al cielo, yo no tengo duda, yo tengo vida eterna en Cristo. Si ese es usted, puede alzar su mano. Si usted dice, yo sí sé que voy a ir al cielo, yo sé que voy al cielo, qué bendición, puede bajar su mano. Pero tal vez tú estás aquí y dices, yo tal vez no sé, tengo un poco de duda, pero yo quiero saber esta noche cómo ir al cielo. Puedes alzar tu mano para yo orar por ti. Si tú estás aquí esta noche y dices, yo no sé si voy a ir al cielo, yo no sé o tengo duda de mi salvación, puedes alzar tu mano para yo orar por ti. Tal vez usted es un cristiano aquí esta noche y dice, hermano Caleb, Dios me ha hablado en mi corazón para yo hacer más por el evangelio de Cristo. Puede alzar su mano para yo orar por usted, hermano. Qué bendición, hermanos. Vamos a orar. Puede hacer un altar ahí mismo en su asiento, 1 minuto orando y ya acabamos. Padre celestial, gracias por tu amor. Gracias por lo que has hecho en nuestra vida. Creemos que tú estás obrando. Creemos, Padre, que el evangelio es poderoso. Creemos que tu Espíritu Santo está obrando en los corazones. Haz tu obra, Padre. En el nombre de Cristo oramos. Amén.